la voz. A continuación, para dar inicio a la exposición, les voy a presentar a la expositora del día de hoy. Ella es Vana Lombardo, enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es máster en sexología de la Universidad de Almería. Tiene un postítulo en psicoterapia gestalt del Centro de Psicoterapia Gestalt de Santiago. Es presidenta de la Asociación Chilena Científica y Profesional de Sexología. Y actualmente se desempeña como sexóloga clínica en adultos y adolescentes, también a la docencia y en la investigación en sexología. Sin más que agregar, entonces los dejo con Vana para el inicio de la presentación. Vana. Muchas gracias, Karin. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos. Ahí estaba viendo que tenemos amigos y amigas desde México, desde varias partes de Chile, del sur de Chile, del centro de Chile. Hay alguien por ahí de Montepatria, leí. Estamos cerquita, yo estoy en La Serena en este minuto, en Chile, en La Serena. Así es que nada, un abrazo afectuoso y caluroso para todas y para todos quienes nos acompañan. Mira también José Luis desde Colombia. Así que me encanta esta posibilidad de poder conectarnos, a pesar de que me encanta la presencialidad. Y la corporalidad física también me gusta mucho y creo que es una tremenda ventaja que nos podamos conectar desde distintas partes del mundo. También para hablar de algo que nos apasiona tanto y que a mí en lo personal me apasiona, que es la sexología. Mira, alguien por ahí también de La Serena. Bien, les tengo una presentación hoy, ya me pidieron, es un tremendo desafío porque la verdad que quien hace este seminario introductorio generalmente es mi colega y amigo Rodrigo Jarpa, así es que estar en el lugar de Rodrigo hoy día supone una responsabilidad enorme, así que espero que agradezco también a Dipa la invitación a participar y poder brindar este espacio de reflexión. Y la verdad es que quiero que sea eso. Les propongo que sea un espacio reflexivo en el cual espero que se vayan a sus casas con más preguntas que respuestas. De los años que llevo ejerciendo la sexología, la verdad es que cada vez tengo más preguntas. Cada vez siento que sé menos. Y en cierto sentido no es algo malo, creo que es algo que también nos orienta a explorar, a seguir estudiando. ¿Y por qué elegí que revisáramos el tema del deseo sexual hoy? Porque creo que es un tema tremendamente vigente, recurrente, escurridizo, que la verdad es que queda mucho campo todavía por investigar dentro de la sexología clínica particularmente y en la sexología en general, en distintas áreas de la sexología. Así es que sin más preámbulo y un breve disclaimer, porque la verdad es que me disculpan si de pronto se me va el lenguaje inclusivo, pero no por eso no adhiero y represento la diversidad de todos. Así es que les pido disculpas porque muchas veces en este lenguaje más academicista, que espero que sea más cercano hoy y no tan academicista, tendemos muchas veces los docentes a olvidar un poco ese lenguaje, pero espero, y si alguien necesita y me lo recuerde, por favor, que lo utilice, me avisan, yo estoy encantada de hacerlo. Soy más vieja también probablemente que muchos y muchas de ustedes, entonces ha sido un aprendizaje a lo largo de la vida. Bien, voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar. Y Karin, ¿me puede decir si se ve bien? Se ve perfecto. Perfecto, dame un segundo que quisiera cambiar, voy a cambiar mi vista de hablante y ahí estamos. Súper. Es un tema bastante ambicioso, la verdad, en cuanto al abordaje del deseo sexual y como yo les decía recién hace un momento, la idea no es abarcarlo todo, es imposible poder abarcarlo todo, menos en un seminario de una hora, pero sí dar algunas luces y una mirada desde una perspectiva integrativa, desde un enfoque biopsicosocial, que incorpore los elementos más importantes del deseo que hemos logrado estudiar
que seguimos estudiando, investigando y analizando el día de hoy y que de alguna manera representan una utilidad práctica en el ejercicio de la sexología clínica, ¿vale? Entonces, como objetivos, muchos de ustedes ya los deben haber revisado, ¿no es cierto? Vamos a tratar de analizar el deseo sexual como un elemento fundamental del hecho sexual humano. Vamos a explorar qué función cumple dentro de la sexualidad, dentro de las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, y cuáles serían los aspectos evolutivos del deseo sexual interesantes, ¿no es cierto?, dentro de la evolución de la especie humana. ¿Ya? Y además vamos a examinar las bases neurobiológicas del deseo sexual que sientan estas bases, valga la redundancia, estas bases evolutivas, ¿ya? Y cuáles serían los mecanismos que regulan el deseo sexual y cuál sería además su aplicación práctica en la sexología clínica desde una perspectiva integrativa. Es tremendamente ambicioso, obviamente hoy día no vamos a lograr estos objetivos, pero sí me gustaría dejarlos planteados porque para quienes vayan a seguir estudiando y quieran tomar el diplomado en sexología clínica, creo que son objetivos que vale la pena reforzar, vale la pena estudiar, investigar y que espero que de todas maneras puedan seguir respondiendo durante vuestra formación. Y en este sentido, me gustaría partir revisando un poquito nuestra historia, ¿ya? Nuestra historia como especie, y si nos remontamos hacia millones de años atrás, incluso pensando en nuestro currículum sexual actual, ¿ya? Tiene una impronta que no solamente tiene que ver con el presente, si bien es cierto lo que observamos es lo que vemos hoy, nuestro currículum sexual, ¿ya? Nuestra historia, remonta hacia millones de años a una etapa filogenética, a nuestros predecesores como historia como mamíferos, como primates. Tenemos también una historia ontogenética como especie humana, tenemos una historia cultural, ya que somos seres gregarios, y también tenemos una historia individual, personal. ¿Ya? Hoy en día sabemos también con todos los avances en investigación y epigenética que todos estos elementos de alguna u otra manera han dejado y son parte de nuestro currículum sexual el día de hoy, ¿ya? Entonces, desde los inicios de la vida en nuestro planeta, desde los organismos unicelulares, ¿no es cierto?, pasando por organismos pluricelulares, desde la replicación celular, multiplicación celular, hasta la reproducción, ¿no es cierto?, y pasando de la reproducción a la procreación, en organismos vivos más complejos, ¿no es cierto? Tenemos una historia desde aquel entonces. Entonces nuestro currículum sexual, como yo les decía recién, viene improntado, ¿ya? Marcado por toda esto. Entonces, si pensamos en que tenemos una historia en común con otros seres vivos, también suponemos que compartimos ciertas características en común con otras especies. Y no es nuevo, ¿no es cierto? No es nuevo saber que tenemos similitudes muy importantes con los primates. ¿Ya? En cuanto al ADN, con algunas especies de primates, ¿no es cierto?, somos tremendamente similares. Y desde ese lugar, no solamente desde el punto de vista biológico, sino que también desde el punto de vista conductual tenemos características en común. ¿Ya? Nuestra conducta sexual, ¿ya?, no difieren tanto, no difería tanto en algún momento de la de otros mamíferos, incluso o sea, sobre todo la de algunos primates. ¿Ya? En algunos primates como los bonobos, por ejemplo, incluso la conducta sexual no solamente se utiliza como una estrategia de conservación de la especie, sino que también como una estrategia de resolución de conflictos y se utiliza el cortejo, ¿no es cierto?, para poder acercarse sexualmente. Entonces, si vemos que compartimos tantas características en común, si tenemos tantas similitudes, ¿qué es lo que nos hace realmente diferentes? Y esto
probablemente quien me ha escuchado antes ha visto que yo lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo porque de verdad sienta las bases de las diferencias del hecho sexual humano y de la respuesta sexual humana y los inicios del deseo sexual humano, ¿ya? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? En algún momento en nuestra historia como especie, en nuestra evolución como especie, ¿ya? Desde primates, homínidos, ya tenemos ahí una imagen de Lucy, y nuestra, la homínido, ¿no es cierto?, que fue encontrada, ¿no es cierto?, y que tiene alrededor de 3,2 millones de años, ¿no es cierto?, hubo una evolución hacia la bipedestación, ¿ya? Desde la cuadrupedia hacia la bipedestación, ¿ya? Sabemos que más o menos la bipedestación comenzó hace como 4 millones de años, 4,5 millones de años más o menos. Ya no fue un cambio de un día para otro, pero sí este cambio de andar en cuatro patas, andar en los pies, sobre los pies, en una línea vertical, generó una serie de cambios anátomo-estructurales, biomecánicos y fisiológicos, ¿ya? Y al mismo tiempo generó una serie de cambios en cómo vivían en aquel entonces, ¿ya? Por lo tanto, permitió acortar los tiempos de traslado de un lugar a otro, permitió protegerse mejor de las temperaturas y del sol, eh, permitió expresarse de una manera distinta, mirarse a la cara, mirarse a los ojos, por lo tanto permitió el desarrollo de un lenguaje diferente. ¿Ya? También hubo cambios, como yo les decía recién, anatomofisiológicos, como por ejemplo la estructura pélvica de la mujer, ¿ya? De la hembra y luego de la mujer, ¿no es cierto?, que de alguna manera hizo más dificultoso el parto, pero esta cría, este hijo, ¿no es cierto?, humano, que luego ya en la etapa humana, ¿no es cierto?, tiene una etapa de un periodo de gestación más breve, ¿no es cierto?, es un hijo que nace más desvalido y por lo tanto hubo que mantener un contacto más estrecho madre-hijo para la supervivencia. ¿Ya? Además, como yo les decía recién, el contacto face to face, cara a cara, ¿ya? Pecho con pecho, fortaleció el vínculo, ¿no es cierto? Y el apego. Además, se desarrolló la necesidad de afectividad, de juego, etc. Entonces, como seres humanos fuimos desarrollando esta necesidad de conformar grupos, ¿ya? De conformar sociedad, ¿ya? De ser gregario, ¿ya? Como una necesidad de supervivencia también, pero que al mismo tiempo fue generando ciertos cambios. Entonces sí sabemos que la bipedestación fue un cambio previo a los cambios estructurales a nivel cerebral, ¿ya? Por lo tanto, el cerebro y las estructuras cerebrales se fueron haciendo más complejas, pero el primer cambio fue la bipedestación, ¿ya? Entonces, con todo esto que yo les comentaba recién, las necesidades de contacto sexual también fueron cambiando, fueron modificándose, ya al mismo tiempo de todos estos cambios estructurales, biomecánicos, sociales también, ¿no es cierto? Se generaron cambios en el comportamiento sexual, ya el contacto sexual o la cópula, ya que se realiza en algunos mamíferos, que es desde la espalda de la hembra, empezó a ser distinta, ¿ya? Podía hacerse face to face, ¿ya? Ese es una de los elementos que se estudiaron en su momento. Entonces este comportamiento sexual fue cambiando. Y con el tiempo, ya este contacto sexual fue requiriendo de ciertas características, se fue haciendo distinto, ¿no es cierto? Entonces las relaciones sexuales requerían de intimidad, ¿ya? Se buscaba la intimidad desde una necesidad de contacto, de seguridad, de vínculo, pero también de resguardo, ¿no es cierto?, de depredadores, etcétera, ¿ya? Y todo esto fue generando cambios evolutivos paulatinos en el tiempo, y en esto, ¿ya? Hay un autor, un gran maestro y amigo, Manuel Lucas Mateo, que menciona que esta fue la primera revolución sexual igualitaria de la mujer, ¿ya? Donde la mujer juega un rol fundamental, ya que la respuesta sexual de la mujer no se limita solamente al periodo procreativo, ¿ya? No como otros mamíferos en que hay un periodo de celo que se limita a la procreación, sino que pasa de una inducción
netamente hormonal, que es una inducción más bien cíclica, ¿ya? Como sería en otros mamíferos, a una inducción más permanente, que tiene que ver y se correlaciona con un desarrollo del sistema nervioso, ¿ya? Nuestro cerebro se hace más grande, nuestro cerebro se desarrolla y se hace más complejo y nuestro sistema nervioso va adquiriendo ciertas características, ¿no es cierto?, lo hace partícipe, protagonista también en el hecho sexual humano y en la forma en que se genera la conducta y el contacto sexual. Entonces, como decía recién, pasamos de la mujer, ¿no es cierto?, de una inducción hormonal cíclica a una inducción neurológica más permanente. Y esto es súper importante porque podríamos decir que es aquí donde se sientan las primeras bases del deseo sexual humano. Y esta es una de las diferencias del deseo sexual humano y del contacto sexual y de la respuesta sexual humana con respuestas sexuales de otros mamíferos, incluso de otros primates. Ahora bien, ¿qué es el deseo sexual? Antes de avanzar con las definiciones de deseo sexual, me gustaría pedirles que se regalaran un minuto para cerrar sus ojos. Y aquí le voy a pedir a Karin que me ayude si en algún minuto alguien quiere levantar la mano y compartir. Eh, Vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar tranquilamente en una posición cómoda. Voy a respirar por la nariz, tratando de abrir las costillas, tratando de hacer una respiración diafragmática y en la exhalación relajo los hombros. Voy a conectarme con mi cuerpo. Voy a conectarme con lo que estoy sintiendo en este momento, con el lugar donde estoy. Y voy a intentar darme cuenta qué estoy deseando, qué deseo en este momento. Ahora voy a tratar de identificar cómo me doy cuenta que estoy deseando. ¿Qué pensamientos aparecen? ¿Hay algún pensamiento que es más vívido, más recurrente? ¿Hay algún otro estímulo? Trato de focalizarme en el que predomine, en el más fuerte. Y trato de profundizar en ese deseo. Ahora voy a identificar si hay alguna sensación en mi cuerpo, algún foco de algo que esté sintiendo en algún lugar de mi cuerpo y cómo se siente. Cómo es mi respiración, cómo es la temperatura, es igual en todo el cuerpo, se focaliza en algún sector. Y sigo dándome cuenta si ha cambiado, si es igual, si aparecen otros pensamientos, otras sensaciones. ¿Logro identificar alguna necesidad? Y ahora voy a pensar específicamente en alguna idea, experiencia sexual, alguna fantasía
o algo que simplemente me genere placer, deseo, ganas, motivación sexual. Puedo elegir alguna experiencia reciente, pasada, o algo que haya visto, que haya leído, que haya escuchado. Y cuando lo tenga, voy a tratar de profundizar en esa idea, en esa experiencia, en esa historia, dándome cuenta de las sensaciones que acompañan. Y cuando lo tenga, voy a respirar profundo, inhalando por la nariz, botando el aire, relajando los hombros. Voy a contar en cuenta regresiva desde 5, 4, 3, 2, 1 y vuelvo. Voy a dejar de compartir un momento la presentación porque me gustaría, si están con las cámaras por ahí o alguien que quisiera compartir qué experiencia tuvo, primero que todo, cómo llegó, cómo se sintió y si es que lograron identificar o pensar en el deseo, cómo es ese deseo, cómo ha sido ese deseo. Les pido que levanten la mano para yo habilitarles el micrófono, para que puedan participar. Bárbara. Hola, estoy solucionando mi cámara un momento. Ya. Ahí sí, está un poco oscuro acá. Buenas tardes acá en Santiago de Chile. Eh, Contenta por poder participar en esta instancia. Es algo novedoso para mí, pero es de interés. eh, Porque, bueno, estoy pasando por una situación de posparto y el tema de la sexualidad es un tema cuando uno quiere y enfocarse de nuevo con esa energía. Yo siento que siempre he sido una persona muy sexual, como que mi energía se basa en comer y la sexualidad son cosas que me motivan, me hacen sentir feliz. Amo demasiado a mi pareja y es como mi impulsor para mí hacer las cosas en la vida, mi impulso para hacer las cosas en la vida es eso, el deseo sexual y comer, y particularmente ahora que estoy pasando una instancia de posparto, había pensado que me interesa conectar con este tipo de organismo o conocimiento. Y claro, se abrió esta posibilidad, quería ver de qué se trata, pero sé que esto es como más inicial, no va a ser tan profundo, pero la situación que ahora no hiciste pasar de poder conectar con eso, eh, lo encuentro súper interesante porque faltan esos espacios, uno no se da el tiempo de hacer esa introspección primero que nada. Y después cuando lo hice, me he dado cuenta que ha cambiado tanto a lo largo de los años, que no es lo mismo a cuando eres adolescente, a cuando ya ahora que eres madre. Lo digo en un sentido como de no sentir culpa si el deseo no es tan grande ahora, entendiendo que es un proceso también, pero tengo todas las ganas de poder reactivar esto dentro de mí porque es para mí un motor de vida la sexualidad. Gracias, Bárbara. Tremenda experiencia has compartido y te lo agradezco mucho porque les hice un poquito de trampa. Un ejercicio sin previo aviso, así es que les quiero dar las gracias también por haber participado. Pero la verdad es que es muy cierto lo que comentas, porque generalmente estamos esperando y estamos muy centrados en lo cognitivo, ¿ya?
Y me pareció poco congruente intentar analizar el deseo sexual desde una perspectiva integrativa si nos vamos a centrar en los elementos cognitivos solamente. Entonces, claro, vamos a ver hartos contenidos teóricos, pero la verdad es interesante, antes que todo, antes de hacer la bajada tan mental, ¿no es cierto?, hacer conciencia corporal, ¿no es cierto?, de la corporificación del deseo, ¿ya? Y si ustedes se fijan, partimos hablando del deseo en general. ¿Qué estoy deseando? ¿Ya? Porque hay muchos autores que hablan del deseo también como la expresión de una necesidad. Y Bárbara dijo por ahí, anoté que decía, es como es como comer, ¿no? Tan importante como comer. Hay algunos autores que mencionan lo mismo. Es como comer, es como tener sed, ¿no es cierto? Es como que me mueve hacia algo, me mueve a buscar algo, es lo que es un motor, es lo que me motiva, ¿ya? Así que me parece tremendamente interesante tu aporte. ¿Hay otra manito levantada por ahí, Andrea Loreto? Espérame. A ver si me veo. Sí, sí me veo. Hola, Vana. Yo soy Andrea, mitad colega, matrona, cursando el máster de sexología de Almería. Buenísimo. ¿En Sí, qué partimos promoción? un ratito en el Congreso, en Buenísimo. Lima, hace poquito. Frente al ejercicio, me gustaría compartir dos cosas muy puntuales. La primera, es loco, porque igual sabiéndolo en teoría, finalmente cuando la otra persona te guía, obviamente uno pierde la cabeza y yo creo que eso es lo principal de la sensación del deseo, ¿no? Entonces en el ejercicio mi primera como percepción fue cuál es el deseo o qué es lo que quieres ahora, qué es lo que deseas. Yo solamente conecté con calma, y la calma el volver a conectar con la calma corporal, como el no estar pensando en lo que tengo que hacer o lo que voy a resolver, fue como, ok, necesito calma para saber qué es lo que quiero. Como me salgo, me voy, estoy conmigo y esa calma me permite entrar en mí. Y de la experiencia, que fue como la segunda parte. Claro, vino a mí también, a mi cabeza y a mi cuerpo una experiencia sexual X, que me llevó a conectar como con esto de la entrega, ¿no? Como de la apertura, como, uy, recuerdo que, o fui a esa instancia, uy, qué rico fue, o que lo disfruté, ¿no? Pero me vi como en esta sensación en este momento de apertura para poder recibir, que también tiene que ver mucho con la calma. Entonces, cuando uno relaja, ¿no? Como se abre, relaja, recibe. Así que eso quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Tremendo aporte también porque has hablado de algunos elementos que son constitutivos del deseo y el deseo sexual no siempre se expresa del todo, ¿ya? No siempre se expresa en un comportamiento, en una conducta sexual. No siempre se tiene conciencia de él, ¿ya? Recién lo dijiste muy bien. Pero para poder darme cuenta que estoy deseando, que soy deseante, eh, tengo que pasar, y esto es como bien gestáltico, ¿no? Como por un periodo excitatorio, ¿ya? De excitación de la necesidad. Esto tiene que fluir y tiene que ebullir de alguna manera, ¿ya? Entonces, no siempre nos damos cuenta que estamos ebulliendo en deseo, ¿ya? Em, y, y una vez que eso sucede, también se genera el segundo ciclo de la respuesta que tiene que ver con movilizarme a satisfacer esa necesidad, ¿ya? Y para que eso suceda, tiene que haber una disposición, tiene que existir una actitud de abandono, ¿ya? Yo me abandono a la experiencia. Es como
es como un salto de fe, es tanto el deseo de expresarlo, es como un tsunami, ya es como que viniera la ola, como estas marejadas que han habido ahora, ya es que, como dice, que tú conoces a Manuel Lucas, que dice que no se le puede poner puertas al mar, ¿no? Es como un poco eso, ya cuando ya esto tiene que salir de alguna manera. Entonces requiere de una capacidad de abandono y para que eso suceda tiene que haber una apertura, ¿ya? Y también hay un feedback, una reciprocidad ahí entre el entregar y el recibir. Les agradezco muchísimo a Bárbara y a Andrea porque han dado en el clavo con lo que vamos a seguir ahora y quiero dejar hasta aquí las intervenciones por ahora para poder avanzar en la presentación porque se nos pasa la hora y yo soy capaz de seguir, no sé, hasta quizás qué hora. Entonces, ¿qué es el deseo sexual? Que me olvidé. Tenemos dificultades para definir el deseo sexual. La verdad es que no hemos terminado de definir el deseo sexual. Hay muchos autores sexólogos que lo han abordado, pero lo que sí sabemos es lo que vimos recién, ¿no? Que el deseo sexual tiene una base en un origen biofisiológico, ¿ya? Tiene una base biofísica, ¿ya? Y requiere además de una puesta en marcha de un sistema sexual que desde el punto de vista físico es multisistema y es multinivel también, ¿ya? Requiere básicamente de una estructura anátomo-neuroendocrina que funcione, ¿ya? Este sistema sexual que es un sistema multisistémico y multinivel, ¿ya? También en cuanto a sus funciones, sabemos que, como yo les decía recién, tiene una función evolutiva, ¿ya? Que ha tenido que ver con la supervivencia de la especie, ¿no es cierto? A través de la reproducción o la procreación, si queremos más bien decir. Y esto es súper interesante y anótenlo con un asterisco porque les voy a dejar una pregunta para la casa al final. Así como ha tenido hasta hoy una función evolutiva, esto a mí me vuela la cabeza porque creo que lo sigue teniendo de alguna manera y probablemente el deseo vaya a evolucionar, ha evolucionado y va a seguir evolucionando a lo largo de los años. También tiene una función psicológica, no solamente obedece ya a aspectos biofísicos, sino que también se manifiesta como una de las motivaciones más importantes de la existencia, como bien nos dice Javier Gómez Sapiaín, ¿ya? Y desde el punto de vista de modelos psicológicos, ¿no es cierto? Se ha estudiado a lo largo de la historia de distintas maneras, desde distintos enfoques, desde distintas miradas, ¿ya? Como por ejemplo, cómo dejar de mencionar el modelo psicodinámico, ¿no es cierto?, de Freud, en que el deseo sexual se define como una pulsión más bien inconsciente, ¿ya? Como una energía inconsciente que de alguna manera lucha por salir, ¿no es cierto?, y que se encuentra en oposición a fuerzas, ¿no es cierto?, más conscientes que tratan de reprimirla. Sin embargo, pareciera ser que esta definición hoy día no alcanza, ¿ya? No alcanza ninguna de estas por sí sola para definir el deseo sexual. Y desde un modelo más empirista, el deseo sexual no podría reducirse solamente a una conducta observable. Yo les decía que se puede traducir en una conducta o no, ¿ya? Pero es mucho más que lo que logramos observar, ¿ya? Es decir, el deseo sexual no solamente es un comportamiento, ni solamente son las ideas, ni solamente refiere a aspectos emocionales, sino que es todo lo que hemos mencionado hasta ahora, ¿ya? Un conjunto de cosas. Entonces, el deseo sexual, de alguna manera, como yo les decía recién, requiere de un sistema de activación e inhibición. Se activa y se inhibe. Si bien es cierto, está ahí, ¿ya? Latente, de alguna manera esperando, ¿ya? Requiere activarse, requiere de inductores que lo activen, ¿ya? Por lo tanto, la regulación del deseo sexual está favorecida desde el punto de vista adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el deseo se va a activar en situaciones que parezcan seguras y se va a inhibir al revés, en situaciones que sean más bien inseguras.
¿ya? La regulación de la activación e inhibición del deseo sexual la vamos a encontrar a nivel central del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y hay los centros más primitivos del cerebro, ¿no es cierto? De los centros hipotalámicos, son los que están más relacionados con la activación, y los centros de la corteza, ¿no es cierto?, estarían más bien relacionados con la inhibición, si bien es cierto, ambos interactúan, perdón, y se relacionan entre sí. Y hay todo un sistema neuroendocrino que está encargado de esta regulación a nivel central. Entonces, como yo les decía recién, el sistema sexual, que yo les decía que es un sistema multisistémico, multinivel, se activa en diferentes situaciones que se perciben como adecuadas y seguras, y se va a desactivar en situaciones que se perciben como inadecuadas o inseguras. Y lo que es inadecuado o inseguro es flexible, es individual, es personal, ¿ya? En general hay una base adaptativa social, ¿no es cierto?, que es más o menos común. Entonces tiende a inhibirse en actividades más cotidianas, como puede ser el trabajo, el compartir con la familia, con grupos de pares, etc. Y tiende a activarse en otras que sean consideradas más apropiadas, como es en ambientes que son considerados más íntimos. Este es un gráfico de Javier Gómez Sapiaín, que le explica un poquito más lo que yo les comentaba recién en cuanto al deseo como una motivación, ¿ya? Que se activa o se desactiva según las necesidades adaptativas. ¿De quién? De la persona, por supuesto, ¿ya? Entonces, hay una evaluación psicológica del contexto. Va a depender del contexto si se activa o no se activa, independiente de que hayan inductores eficaces, ¿ya? Entonces, si hay una percepción de seguridad, ¿no es cierto?, esto se va a procesar a nivel del sistema neurofisiológico y se va a producir activación. En cambio, si hay una percepción de inseguridad, va a tender a la desactivación y a la inhibición. Y aquí un poquitito más de lo mismo, ¿no es cierto? El deseo tiene una base de inducción psicógena, ¿ya? Y que se expresa, ¿no es cierto?, y que se facilita por inductores externos e internos, ¿no es cierto?, que actúan como moduladores del deseo, ¿ya? O sea, es decir, hay activadores o inhibidores, ¿ya?, que van modulando el deseo sexual, tanto que vienen desde el exterior, a través de los sentidos, ¿no es cierto?, de estímulos visuales, olfativos, gustativos, auditivos, táctiles, que son percibidos como eróticos o interesantes desde el punto de vista sexual, que actuarían en sinergia con estímulos internos, ¿ya? Como el recuerdo, fantasías sexuales, y que van a tender en sinergia con estos facilitadores, ¿no es cierto?, a activar la conducta sexual. Y esto guardaría relación con activaciones de distintas partes del centro hipotalámico, ¿no es cierto?, de predominios del centro hipotalámico y del sistema límbico. En cambio, ¿no es cierto?, la conducta inhibidora estaría más bien relacionada con la corteza prefrontal. Estaría más bien relacionada porque igual se interrelacionan unos con otros, ¿ya? Estaría más relacionada con la conducta sexual inhibida en situaciones que son percibidas como de riesgo o de inseguridad. Hablábamos y decían ustedes recién, ¿no es cierto?, que es un motor de vida, ¿ya? Hay una motivación, ganas de desear, ¿ya? Entonces, hay distintos motivos para desear. Hay algunos autores que han hablado que el motivo del deseo en sí mismo es dirigirse a su propia satisfacción, es decir, estoy deseando desear, me energetizo en eso y por lo tanto voy a satisfacer ese deseo. ¿En qué? En el objeto deseado, objeto o sujeto, ¿ya? Va dirigido solamente a su propia satisfacción. Pero también se sabe que el deseo sexual está puesto al servicio de otras necesidades, ¿ya? Y estas otras necesidades, según algunos autores, puede ser autofocalizada o heterofocalizada, ¿ya? Estas necesidades autofocalizadas tendrían más bien tendencias autoasertivas como la reafirmación del yo, la necesidad de apego, de autoestima, ¿no es cierto?, refuerzo del autoconcepto, exploración autoerótica, etcétera, etcétera. Y el deseo heterofocalizado, ¿ya?, hetero en otros, ¿ya?, tendría más bien tendencias
integrativas, es decir, las motivaciones estarían más bien relacionadas con la integración, con lo relacional, ¿ya? Y ambas, ya sea el autofocalizado o el heterofocalizado, ninguno de estos es más importante que el otro, sino que son más bien complementarios, tendrían motivaciones que están implícitas en la experiencia erótica de cada persona, cuya predominancia es variable. ¿Qué va a predominar más en una persona o en otra? Va a depender. ¿Va a depender de qué? De estas características personales, ¿ya? Por lo tanto, el deseo es personal, es único, irrepetible en distintos contextos, en distintas situaciones, en distintas personas, ¿ya? Y estas características personales van a activar estas motivaciones implícitas que van a ser variables, ¿no es cierto?, dependiendo de los modelos internos, de los estilos de apego que tenga esa persona, ¿ya? Y también va a depender de los momentos evolutivos concretos, ¿ya? Es decir, como bien decía Bárbara hace un momento atrás, ¿no es cierto?, a lo mejor me doy cuenta que hace 2 años atrás yo también deseaba, pero ese deseo no era distinto y no me movilizaba desde el mismo lugar para cuando estaba deseando, no deseaba igual, ¿ya? No tenía la misma motivación para estar deseando, ¿ya? Entonces, no sé, podríamos decir que, por ejemplo, en la adolescencia podría predominar la reafirmación del yo, en otros momentos de la etapa adulta quizás estaría más bien vinculado con la búsqueda de intimidad, o en otras personas con la necesidad de seguridad, en otros también con la búsqueda de rendimiento sexual en algún momento y la reafirmación desde ahí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dicen algunos autores con respecto a ello? Ya por ahí en la década del 80, del 70, del 80, en el siglo XX, ¿no es cierto? Leaf hace las primeras aproximaciones, ¿no es cierto? Y diferencia el deseo de la excitación y el orgasmo. Esto es súper importante porque tiende a confundirse. Incluso yo les diría que ahora en el manual, en el DSM-5 y en el DSM-5-TR, se fusiona en un cuadro, en una clasificación, ¿no es cierto? Y ni siquiera se habla de deseo sexual, sino que se habla de interés y excitación sexual, ¿ya? Pero sí, el deseo no es lo mismo que excitación sexual, ¿ya? Entonces lo que hace Leaf es destacar que el deseo sexual es diferente a la excitación y al orgasmo, ¿ya? Destaca además que es un elemento complicado que requiere de una aproximación multifactorial y aquí tenemos las primeras nociones de que estamos hablando de aspectos biopsicosociales que no solamente tiene que ver con las respuestas que estamos observando, sino que es mucho más que eso, ¿ya? Y luego Helen Kaplan, ¿ya? Y esto es una de las más relevantes que podemos encontrar y quienes no han incursionado todavía en el estudio de la sexología, los invito a que la puedan leer, ¿no es cierto? Ella escribió varios libros, uno de ellos más importante, la nueva terapia sexual. Es tremendamente relevante el aporte que hace porque fue la primera investigadora que menciona el deseo como una entidad neurofisiológica diferente, ¿ya? Y ella incluso la describe como una fase de la respuesta sexual, ¿ya? Hasta antes de Helen Kaplan, no se hablaba del deseo sexual como una fase, sino que se hablaba, Master y Johnson hablaban del preámbulo, ¿ya? De lo que facilitaba la excitación sexual y la respuesta sexual, pero es Kaplan quien diseña y describe un modelo trifásico que incorpora el deseo sexual en la respuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice Kaplan? Que el deseo sexual es similar a otros impulsos, y aquí está lo que hablábamos hace un momentito atrás también, depende de la actividad de una estructura anatómica específica del cerebro, es vivenciado como sensaciones específicas, ¿ya? Por eso yo les pedía que trataran de identificar sensaciones que mueven al individuo a buscar experiencias sexuales o mostrarse receptivos a ella. Esta es una definición que está vigente incluso hasta el día de hoy. Otros autores como Bancroft, ya que John Bancroft, que es bastante polémico, ¿ya? Pero es interesante porque lo que hace Bancroft es estudiar las bases biológicas del deseo sexual. Entonces estudia las bases neurofisiológicas, del cerebro, etcétera, etcétera, pero a pesar de ello, propone una visión experiencial y no solo neurofisiológica del deseo, ¿ya? Entonces propone medirlo o evaluarlo y estudiarlo desde una propuesta operacional en base a 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, lo que hace Bancroft es que dice que el deseo tiene una dimensión cognitiva, una dimensión afectiva y una
dimensión neurofisiológica, ¿ya? Y luego Rosen y Leigh-Blum, ¿ya? Hablan del deseo sexual como un sentimiento subjetivo que se activa por estímulos externos e internos, ¿no es cierto?, que pueden desencadenar o no en un comportamiento sexual abierto, ¿ya? ¿De qué requiere esto? Requiere de un funcionamiento adecuado del sistema neuroendocrino, de exposición a estímulos sexuales que sean lo suficientemente intensos como para activarlo el deseo sexual, ¿ya? Y que estaría determinado por procesos personales que son intrapsíquicos e interpersonales también, ¿ya? Entonces tenemos el deseo sexual con una base en una propuesta multidimensional, donde hay un sistema sexual involucrado, donde se puede expresar en una conducta o en un comportamiento o no, ¿ya? Es diferente a la excitación y al orgasmo, ¿no es cierto? Y representa aspectos emocionales, pero es más que estos aspectos emocionales, sino que también representa otros elementos, ¿ya? Entonces, raya para la suma, vamos a hablar del deseo sexual como una experiencia físico-emocional subjetiva, pero básicamente como una experiencia, ¿ya? Hoy día son muchos autores los que, si pudiésemos decir qué es el deseo sexual o pudiésemos de alguna manera tratar de moldearlo o de tocarlo, diríamos que es una experiencia, ¿ya? Y esta experiencia, ¿no es cierto?, que tiene una base, resumiendo, neurofisiológica, que requiere de una disposición, de una actitud de apertura a su vivencia emocional, cognitiva, requiere de la disponibilidad de sistemas perceptivos y motor que estén disponibles y abiertos a esta experiencia. Cuando hablo de sistemas perceptivos me refiero del darme cuenta, de percibir, de sentir las sensaciones, de percibirlas y de hacer las propias representaciones de aquellas y de movilizarme, ¿no es cierto?, hacia lo que me oriente ese deseo, y por lo tanto requiere para su activación de la presencia de inductores eficaces, ¿ya? Y que van a estar mediando como activadores o inhibidores tanto a nivel externo, que vamos a recoger a través de nuestros sentidos, como a nivel interno, que es lo que tenemos en nuestro banco de memoria, ¿ya? Y aquí lo mismo que yo les decía recién, ¿no es cierto?, un resumen, un esquema de resumen de Javier Gómez Apiaín, ¿no es cierto?, que muestra que tenemos un estado, un organismo que tiene las bases neurofisiológicas, nuestro famoso sistema sexual que yo les decía recién, ¿no es cierto?, que interactúa con estos inductores que son exógenos y endógenos, ¿ya? Pero que al mismo tiempo esta interacción está mediada por elementos, aspectos psicológicos, ¿ya? Procesos cognitivos, procesos emocionales, modelos internos que son individuales, que tienen que ver con las vivencias y las experiencias de cada persona, ¿ya? Y esta interacción que está mediada por estos elementos psicológicos es lo que va a representar una experiencia emocional y subjetiva del deseo sexual, es decir, ninguna experiencia del deseo va a ser igual a otra, pueden tener matices diferentes y va a depender de todos estos elementos. Cuando pensamos en el deseo sexual como una experiencia, ¿no es cierto?, y con todo lo que hemos mencionado anteriormente de esta multidimensionalidad del deseo, ¿no es cierto?, tenemos que pensar en esta perspectiva biopsicosocial, ¿ya? Y a mí me gusta mucho representar este modelo de Levin, ¿ya?, como una perspectiva biopsicosocial, donde el deseo sexual es la energía psicobiológica que precede, acompaña y tiende a producir comportamiento sexual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Levin? Levin nos dice que el deseo sexual tiene 3 componentes, ¿ya? Que aquí los vamos a mostrar a modo esquemático como para poder comprenderlo, pero la verdad es que el deseo sexual es uno solo, ¿ya? Pero estos 3 componentes, que es lo que es lo que construye el deseo sexual en sí, ¿cierto? Está profundamente entrelazado, entramado, ¿ya? Y confluyen y se influyen unos aspectos con otros, ¿ya? Entonces, dice que estos 3 componentes o factores que componen el deseo sexual como experiencia sería el motivo, el impulso y el anhelo. Vamos a ver qué es lo que es cada uno de estos. El impulso, ¿ya?, o el drive, representaría la base más biofisiológica del deseo sexual,
¿ya? Es lo que nos mueve, lo que nos impulsa, o quizás es lo que en su momento, haciendo un paralelismo con los años de Freud, ¿no es cierto? Sería el drive, la pulsión, ¿no es cierto? Que nos orienta, la energía que nos moviliza hacia una persona o un objeto de deseo. Serían las ganas, ¿ya? Incluye y correlaciona, ¿ya? Con algunos signos que podemos observar, ¿ya? Como en la excitación genital, el cambio perceptual de estímulos, es decir, nuestra percepción de los estímulos va a cambiar, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a focalizar más en percibir los estímulos eróticos que otros, ¿ya? O aquellos estímulos que le asignamos valor erótico, ¿ya? Tiene que ver con la fantasía, que son estos activadores o mediadores internos, ¿cierto? Con los sueños eróticos, y nos orienta hacia la búsqueda de la actividad sexual, ¿ya? Actividad sexual que puede ser compartida o puede ser autoerótica. Esto es tremendamente interesante porque finalmente cuando evaluamos, y lo vamos a ver al final de la presentación, cuando evaluamos en sexología clínica el deseo sexual, es muy difícil de evaluar, ¿ya? Es muy difícil de medir. Y yo diría que de evaluar de todas maneras. Entonces, lo que vamos a estar mirando, vamos a estar mirando de manera indirecta algunos signos que nos pudieran estar orientando sobre el deseo, ¿ya? Pero el deseo es una experiencia subjetiva en sí misma. ¿Cómo podría verse afectada esta base biofisiológica del deseo sexual? Podría verse afectada por cambios en el estado físico, cambios en la salud, cambios hormonales, cambios biofisiológicos en algunas etapas del ciclo vital, etc. ¿Ya? Un segundo componente sería el motivo, y el motivo obedece a la representación más bien cognitiva de las ganas de vivir situaciones eróticas. ¿Ya? Es el deseo de desear, es cuando yo estoy pensando y me doy cuenta que estoy deseando o deseo desear, ¿sí? No siempre correlaciona con el impulso, que es la base más biofísica, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces puedo desear, pero puede ser que el drive o el impulso no acompañe este deseo, estas ganas de desear, o viceversa, ¿ya? ¿Por qué? Porque el motivo obedece a una representación y a una articulación más psicológica, ¿ya? Es decir, deseo porque me hace sentir bien, deseo porque me siento amada, deseo porque me siento valorada, deseo porque me siento importante, porque es importante para mí desear, porque es vital para mí en mi experiencia diaria, porque aporta energía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el motivo tendría relación con esta articulación más bien psicológica, de representación cognitiva, es cuando nos damos cuenta, ¿no es cierto?, a nivel cognitivo, ¿ya? No solo a nivel corporal, sino que también a nivel cognitivo, y guardaría relación con el consentimiento, con la aceptación del deseo de experimentar placer erótico, es decir, son aspectos que de alguna manera tienen que ver también con la apertura a la experiencia y el darse permiso para desear, ¿ya? Entonces, es un aspecto del deseo que es bastante complejo, porque se produce una diversidad de interacciones intrapsíquicas y también entre las personas que están involucradas en una seducción o una interacción erótica, ¿ya? Que guarda relación con la historia afectivo-sexual de cada uno y que por tanto podría entrar en contradicción tanto con el impulso, perdón, como con el anhelo, que es el que vamos a ver ahora. Hay un concepto bien bonito y que utilizamos harto en sexología clínica, que es la erotofobia y erotofilia, que es como un continuum en el cual nos movemos los seres humanos desde actitud, que tiene que ver con las actitudes hacia la sexualidad, hacia la propia sexualidad y hacia la sexualidad de otros, ¿ya? Donde tenemos en los extremos de este continuum la erotofilia como en la actitud máximamente positiva y la erotofobia como en la actitud máximamente negativa. Entonces los seres humanos nos estamos moviendo en este continuum de erotofobia y erotofilia. Y este elemento del deseo sexual guardaría relación con las actitudes sexuales o con los sentimientos de culpabilidad sexual que podrían interferir en él.
Y el tercer elemento, la tercera patita del deseo sexual, según Levin, sería el anhelo o el wish, que obedece a la disposición o a la voluntad de implicarse en una experiencia erótica, ¿ya? Y esto se articula más o tiene su representación más bien sociocultural. Se refiere al qué y el cómo deseamos, ¿ya? ¿Qué y cómo sentimos deseo? Refiere a la apetencia o a la disposición de involucrarse en una experiencia sexual, ¿ya? Se relaciona con la identidad de género, con la calidad de las relaciones sexuales y no sexuales que hemos tenido, ¿ya? O que queremos tener, cuáles son las pautas de regulación y pautas adaptativas, ¿no es cierto?, a nivel social, ya sea propias como de nuestras parejas y vínculos, ¿no es cierto?, a nuestras experiencias pasadas, etcétera. Entonces, tiene relación también con esta parte de que también aprendemos a desear de alguna manera, vamos internalizando el cómo desear, el qué y el cómo desear, ¿ya? Y deseamos desear de una manera determinada, ¿ya? El anhelo está siempre presente y es importante porque obedece a esta necesidad más bien relacional y cultural, ¿ya? Tampoco correlaciona siempre con el impulso, se relaciona con la observación, como yo les decía, de otros, con la atracción que nos puede generar y el comportamiento interpersonal. No, ya estoy en la hora, así que voy a avanzar un poquito más rápido. El deseo sexual, ¿cómo lo vemos en los modelos de respuesta sexual? Les voy a hacer una pincelada solamente porque esto, quienes vayan a tomar el diplomado lo van a ver en profundidad y no quiero spoilear tanto, pero solamente en este gráfico que lo hice hace muchos años me encanta mostrarlo porque quiero que vean a lo largo de los años cómo distintos investigadores fueron representando los distintos modelos de respuesta sexual, ¿ya? Y cómo se representa el deseo en estos distintos modelos. Entonces vemos que hasta el año 79 recién aparece el deseo sexual como una fase de la respuesta sexual, como yo les decía hace un ratito atrás, ¿no es cierto? Kaplan lo menciona, ¿ya? Antes de aquello, ¿no es cierto? Tenemos a Ellis a inicios del siglo XX, a Kinsey, ¿no es cierto? Como a mediados del siglo XX, luego Master y Johnson con sus estudios de respuesta sexual, ¿no es cierto? Donde muestran un modelo lineal, ¿no es cierto?, donde tenemos la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Yo les diría que sigue penándonos, algunas veces para bien, algunas veces para no tan bien el día de hoy. Y luego evolucionamos, ¿no es cierto?, ya casi en la década del 80, ¿no es cierto?, con Kaplan, que menciona el deseo, y Snarch en un modelo tridimensional que menciona el deseo a lo largo de toda la respuesta sexual, ¿ya? Entonces, aquí en este cuadrito solamente se los muestro de nuevo lo mismo, ¿ya? Pero tenemos a Master y Johnson, ¿no es cierto?, que nos hablan de un modelo lineal donde tenemos la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución, y en el hombre menciona un periodo refractario, ¿ya? Con la posibilidad de tener varios orgasmos también en la respuesta femenina, hace algunas diferencias entre hombre y mujer. Ahora, ¿por qué no menciona tanto el deseo? Porque ellos estudiaron aspectos más bien fisiológicos, ¿ya?, de la respuesta sexual. Hay varias cosas de la investigación de Master y Johnson que son rescatables y otras que son criticables, ¿ya? Pero este es el aporte que ellos hacen y mencionan el deseo como las preliminares, básicamente, ¿ya? Así que no como algo importante, o sea, es previo a la respuesta sexual en sí misma. En cambio, Kaplan lo que hace es incorporar el deseo. Entonces dice, a ver, para que todo esto suceda, para que se desencadene una respuesta sexual, ¿ya?, que es la respuesta fisiológica a un estímulo que se percibe como erótico, tiene que haber deseo, tiene que haber ganas, ¿ya? Y ubica el deseo al inicio de la respuesta sexual. Es la primera vez que aparece el modelo trifásico de respuesta sexual. Y luego Snarch, ¿qué es lo que hace? Que dice, a ver, el deseo no es que está solamente antes o al inicio de la experiencia o de la respuesta sexual, sino que se manifiesta a lo largo de toda la experiencia, ¿ya? Entonces vemos el deseo como un componente, y quiero decir componente, no como una fase esencial de la respuesta sexual humana. En los últimos años, a inicios del siglo XXI, quiero destacar también el modelo circular de Rosemary Bason, que ella lo que hace como investigadora es describir un modelo de respuesta sexual femenino. Y lo interesante de esto es que despatologiza un poco la respuesta sexual femenina, ya esta respuesta sexual que todavía vemos patologizada desde
desde las normativas del cómo desear, ¿no? De esta mujer que llega preocupada a la consulta porque no está sintiendo deseo, ¿ya? Pero que de alguna manera, y que es lo que hace Bateson en este modelo circular, es que nos dice que el deseo no solamente es deseo espontáneo, sino que también hay un deseo reactivo o responsivo, ¿ya? Donde cuando tenemos un estímulo sexual, donde tenemos buenos incentivos afectivos y emocionales, en un estado de neutralidad y de receptividad sexual, y volvemos a lo que hablábamos al inicio de la sesión, ¿no es cierto? Esta actitud de apertura, ¿ya? Y de recibir, ¿no es cierto? Frente a un estímulo sexual potente, se activa este deseo responsivo o reactivo que hace sinergia con este deseo espontáneo que está ahí esperando ebullir de alguna manera, o emerger, ¿ya? O generar, excitarse, ¿ya? Entonces tenemos un deseo espontáneo y un deseo reactivo o responsivo que se refuerza mutuamente con la excitación sexual, ¿ya? Y todo esto va a generar satisfacción sexual, pero que no tiene que ver solamente con lo físico, ¿no? Físico, sino que también es una recompensa emocional, ¿ya? Entonces se menciona la satisfacción sexual y emocional como un elemento importante de la respuesta sexual, ¿ya? Y que no siempre la evaluamos, ¿ya? Y que todo esto generaría, entre comillas, una cuenta de ahorro positiva, ¿ya? O incentivos que me van a permitir en una nueva experiencia sexual por volver a repetir el ciclo. Entonces, en este sentido, que el aporte de Bateson es que nos dice que la respuesta sexual femenina es fuertemente contextual, es que no siempre correlaciona directamente la excitación más subjetiva y la genital, y que estaría la excitación femenina modulada más por emociones y cogniciones, ¿ya? Y existen diversas motivaciones y razones para responder sexualmente que no necesariamente tienen que ver con una respuesta o de predominio físico, ¿ya? Y puede aparecer también el deseo después de un estímulo, es decir, desde un estado de neutralidad puede desencadenarse este deseo reactivo o responsivo. Esto es muy rescatable, ya porque como yo les decía recién, despatologiza la imagen de la respuesta sexual y del ejercicio de la sexualidad femenina, del bienestar sexual de la mujer. Y, no sé si la crítica, pero quizás el aporte que yo le haría al día de hoy es que también no lo dicotomizaría tanto ya entre como la respuesta femenina y masculina, sino que hoy día yo también soy capaz de ver muchas personas en consulta que no se identifican como mujer, pero también quizás se ven representadas en un modelo como este. Eso. ¿Cuáles serían las aplicaciones en sexología clínica? Esto es súper importante porque yo les decía, a ver, si tenemos definiciones complejas del deseo sexual, es difícil de medir porque está representado en distintas dimensiones. Las veces que hemos tratado de medirlo, generalmente medimos algunos indicadores indirectos, ¿ya? O de manera cuantitativa, o de manera cualitativa, ¿ya? Tiene que ver con las percepciones individuales, entonces la verdad es que se hace bastante compleja su medición, ¿ya? Pero sí sabemos y se estima que una de cada dos personas alguna vez en su vida atraviesan por algún problema o alguna dificultad sexual. Y dentro de estos problemas o dificultades sexuales, dentro de las prevalencias, el deseo es una de las más importantes, ¿ya? Los estudios de prevalencia de disfunciones sexuales son escasos, ¿ya? Tenemos algunos baches ahí en sexología porque no tenemos criterios uniformes, es muy difícil hacer este tipo de investigación. Sin embargo, se estima en algunos estudios que la prevalencia general, como yo les decía recién, es de hasta un 50%, a pesar de que se ha estudiado principalmente parejas heterosexuales, ¿ya? Y algunos otros estudios señalan algunas diferencias entre hombres y mujeres, 40-60, 4-6, ya en frecuencia, siendo siempre un poquitito mayor en mujeres. En cuanto a la prevalencia del bajo deseo sexual, considerando como definición el bajo deseo sexual o el trastorno del deseo como la ausencia o disminución del interés por el sexo, la pérdida del interés en tener encuentros sexuales, ausencia o disminución de pensamientos eróticos,
la pérdida de la iniciativa sexual o el rechazo incluso de la actividad sexual, ya todo esto lo podemos ver en el DSM-5, encontramos en algunos estudios que tenemos también una prevalencia, una frecuencia variable en mujeres, ya entre un 10 a un 40%, y una prevalencia con una frecuencia en hombres entre un 15 y un 28% incluso, ¿ya? Pero lo cual es bastante alta y es una de las disfunciones sexuales o problemas sexuales de mayor prevalencia. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra la prevalencia de disfunciones sexuales en la mujer, donde vemos que los trastornos del deseo ocupan la prioridad, la primera frecuencia. Es interesante porque recién nos estamos abriendo más a hablar de trastornos del deseo en el hombre, ¿ya? Y incluso también insisto en esta mirada dicotomizante de lo femenino y lo masculino, ¿ya? Pero recién estamos investigando, estamos cuantificando un poquito más el trastorno del deseo masculino. ¿Para qué es importante también analizar, estudiar y mirar y conocer el deseo sexual? Es porque cuando analizamos en sexología clínica, tenemos ciertas clasificaciones de disfunciones sexuales, ¿ya? Históricamente han predominado dos sistemas de clasificación. Uno es el CIE de la OMS y el otro es el DSM, ¿no es cierto?, de APA. Y en ambas se categorizan las disfunciones sexuales según las alteraciones en distintos componentes, ¿ya? O eventos de la respuesta sexual. Y uno de esos es el deseo, ¿ya? Las alteraciones del deseo, aparecen las alteraciones de la excitación, las alteraciones del orgasmo y las alteraciones o trastornos por dolor sexual, ¿ya? En ambos clasificaciones o manuales, ya sea CIE o DSM, se observan los componentes físicos y psicológicos en forma separada. Aquí podemos pasar un seminario entero haciendo crítica a los manuales de clasificación, pero es interesante porque estamos hablando de una mirada integrativa, de una mirada biopsicosocial, ¿no es cierto? Sin embargo, los manuales de clasificación no han logrado incorporar estos componentes de manera integrada, ¿ya? Entonces tenemos las últimas actualizaciones hoy vigentes, tanto el CIE 11, ¿no es cierto?, como el DSM-5-TR, ¿ya? Y ambos sirven, ¿para qué? Para estandarizar y clasificar a modo de facilitar el diagnóstico. En general los clínicos no lo usamos mucho, ¿ya? Más que para estandarizar, para clasificar, para investigar, para comunicarnos con otros, para realizar informes, lo que tengamos que hacer. Y hay otras clasificaciones también que son más bien que vienen desde el ámbito sexológico. Es muy importante de todas maneras porque se utilizan, como yo les decía recién, con fines académicos, de investigación, legales y clínicos. En cuanto a las disfunciones sexuales, en el último manual de diagnóstico y tratamiento de la APA, que es el DSM-5, ¿no es cierto?, nos vamos a referir, ¿cuándo vamos a estar hablando de una disfunción? En este caso vamos a hablar solamente de las alteraciones del deseo, ¿no es cierto?, cuando no sea reactivo a eventos circunstanciales, y habla de la recurrencia y la persistencia, es decir, estamos hablando de una disfunción o una alteración o un problema en el deseo sexual, ¿ya? O en alguna otra fase o evento de la respuesta sexual, ¿ya? En términos de recurrencia, es decir, con una frecuencia del 70 al 80% de las experiencias sexuales y una persistencia de por lo menos 6 meses o más, ¿ya? Y un elemento que aparece significativamente y me parece relevante, que es la presencia de malestar subjetivo significativo a nivel individual y de pareja. ¿Ya? Esto es relevante porque de hecho estamos hablando del deseo sexual como una experiencia subjetiva, ¿ya? Y desde ahí podemos clasificar, ¿no es cierto?, los trastornos como primarios, secundarios, generalizados, situacionales, selectivos, y también en términos de intensidad, ¿no es cierto?, como graves, moderados, leves, ¿ya?, de acuerdo a ciertos criterios. No vamos a profundizar en eso ahora, pero sí lo que les quiero mostrar en cuanto al DSM-5, ¿no es cierto? Tenemos a la izquierda de la imagen los trastornos del hombre, a la derecha los de la mujer, ¿cierto? Que en el caso de los trastornos del hombre, tenemos los trastornos del orgasmo, los trastornos de la excitación, y aparece el trastorno del deseo sexual hipoactivo, ¿ya? Clasificado como una entidad aparte. En cambio, en los trastornos de la mujer aparece el trastorno del orgasmo,
el trastorno del dolor genitopélvico y por penetración, y el trastorno del interés y excitación sexual femenino. Y aquí no aparece el deseo. ¿Ya? No aparece el deseo, en el DSM-4 aparecía el deseo sexual hipoactivo y aparece recién el deseo como un trastorno en el DSM-3 después de las definiciones de Kaplan. ¿Ya? Hoy en día no aparece, pero básicamente las razones que se esgrimen, y quien quiera pedirme un paper, porque por ahí lo tengo también donde se analizan estas diferencias, es que es difícil de medir justamente el deseo, ¿ya? Entonces tenemos como este mix entre de trastorno de interés y excitación sexual, donde mezcla deseo, motivación, interés y excitación, subjetiva y objetiva, ¿ya? Pero tenemos que tener claro que deseo y excitación no son lo mismo, propiamente tal. ¿Por qué me devolví? ¿Cuál sería el abordaje clínico de los trastornos del deseo y otras disfunciones sexuales? Y esto me parece tremendamente relevante porque cuando tenemos la presencia de un trastorno o una problemática en la respuesta sexual, una alteración en la respuesta sexual, no necesariamente siempre vamos a estar orientados a resolver con terapia sexual algo que está roto, ¿ya? Es decir, cuando tenemos una disfunción sexual propiamente tal, sino que también tenemos que tener una visión preventiva, una visión de promoción y de prevención. Entonces, el abordaje clínico en sexología debería estar orientado a la promoción, a la prevención y obviamente, por supuesto, también al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación sexual. ¿Cierto? Pero y el objetivo fundamental sería recuperar o alcanzar mejores niveles de bienestar sexual y general, tanto para la persona que manifiesta la dificultad en primera instancia como para su o sus vínculos. ¿Ya? Y aquí no quiero profundizar en el modelo integral multidimensional, pero sí se los menciono porque es el esquema combinado o el enfoque combinado integral multidisciplinario el que se recomienda y el que tiene mayor evidencia hoy día que resulta ¿ya? De mejor manera en el abordaje de las alteraciones de la respuesta sexual, de los trastornos del deseo y otros, por supuesto. ¿Ya? ¿Por qué lo menciono? Porque si queremos tener este abordaje, esta mirada, ¿ya? Desde este modelo, no podemos tener una mirada escindida del deseo, ni de la respuesta sexual en sí. Tenemos que tener esta mirada integrativa que hemos estado conversando a lo largo de la presentación. ¿Ya? Entonces, este modelo es un modelo de intervención a corto plazo, se puede realizar individual, en pareja o en grupo. Ya las primeras propuestas las realizó Kaplan en este libro que les comentaba recién, ¿no es cierto?, de la nueva terapia sexual. Y las últimas evidencias que tenemos que genera mejores resultados, refuerza la adhesión a la terapia, mejora, ¿no es cierto?, la satisfacción sexual y favorece la fuerza de cambio a mediano y largo plazo. Es decir, se mantienen mejor los pacientes a mediano y largo plazo. ¿Ya? Los tratamientos médicos no quiero decir que sean malos per se, son muy buenos, pero permiten una mejoría de predominio sintomática, es decir, más bien de los aspectos biofisiológicos, ¿ya? Y las intervenciones psicoterapéuticas suelen ser más lentas y también son muy buenas, ¿no es cierto? Pero no dan respuesta rápida a los síntomas que son evidentes en un trastorno o en una disfunción sexual. Y básicamente los trastornos sexuales son de componente mixto, por lo tanto el abordaje debiera ser integral. Y hasta aquí los dejo porque aquí tengo solamente algunas evidencias en el manejo clínico de trastornos del deseo sexual y aquí solamente como para mencionarles rápidamente en el trastorno del deseo hipoactivo en hombres, ¿no es cierto? Las recomendaciones generales, y estas son recomendaciones del International Council on Sexual Medicine, ya que vienen ahora en marzo, aparecen las nuevas recomendaciones, ¿no es cierto?, con grados de recomendación y evidencia. Se recomienda la terapia sexual y evaluación médica, descartar patologías que estén asociadas al trastorno del deseo, ¿ya?, como hipogonadismo, etc. ¿Ya? Y se utilizan tratamientos como la testosterona inyectable, que ha demostrado tener eficacia en aumentar el deseo sexual, sobre todo en casos de hipogonadismo en hombres. Y en el caso de las mujeres, yo les decía que tenemos esta clasificación diagnóstica que está como mezclada entre deseo sexual y excitación sexual, ¿ya? Pero para el deseo se ha utilizado mayormente intervenciones basadas en terapia cognitivo-conductual,
ya en tareas y en toda la parte cognitivo-conductual de la terapia sexual. Y lo que se ha visto es que la inclusión de la pareja siempre mejora los resultados, ya es de recomendación de grado A. Por otro lado, el mindfulness también refiere mejoras significativas en el deseo sexual y en otros dominios de la sexualidad, no solamente en el deseo sexual. Se recomienda hacer terapia de pareja, terapia grupal, también con una recomendación de grado A. Y el resto de las recomendaciones son más bien para el trastorno de la excitación sexual. Podríamos mencionar que los últimos avances y evidencias, bueno, estamos avanzando lento, pero un poquitito más en el uso de terapias hormonales de reemplazo, ¿no es cierto? Como estrógenos de reemplazo, como la testosterona transdérmica, que no solamente actuarían a nivel de la vulva, mejorando la atrofia, aliviando la sequedad y la dispareunia, ¿no es cierto? En el caso, favoreciendo la excitación sexual, sino que también favoreciendo el deseo sexual por su actividad a nivel de órganos blancos, así como la testosterona. Eso es lo que les tengo para hoy y les doy el paso, si es que están todavía por ahí, para las reflexiones, diálogos, preguntas, aprovechando de agradecerles. Perfecto, Ana. Muchas, muchas gracias por la presentación. Gracias a los que todavía mantienen las cámaras prendidas. Eh, Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Vamos a responder 3 preguntas con micrófono, entendiendo también que hay gente que simplemente no puede abrir el micrófono. Vamos a ver si podemos responder 1 o 2 preguntitas a través del chat. Les pido por favor que dejemos el chat específicamente para las preguntas y después vamos a pasar al sorteo y posteriormente a la certificación. ¿Ya? Así que les pido a las primeras personas que levanten la mano y que quieran hablar y después pasamos a las preguntitas del chat. Tengo aquí a Alec. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Hola, sí. Hola. Quería preguntar si es que existe alguna diferencia en la neurobiología del deseo sexual cuando la relación es in situ, o sea, en persona, en comparación cuando se usa pornografía. Ya. A ver, ahí me confundí un poco con tu pregunta, em, porque yo podría utilizar pornografía y tener actividad sexual Ah, claro, presencial. claro, Entonces, claro. ¿qué es lo que quieres comparar? Por ejemplo, en el uso problemático de pornografía. Si esos mecanismos neurobiológicos del deseo de esas personas son distintas a una persona sana que vive su sexualidad con normalidad, por así decirlo. Ok, no hay consenso todavía entre los investigadores y los sexólogos con respecto al concepto de, pero interesante, me gusta el concepto que utilizas del uso problemático de la pornografía, ¿ya? Sí. Porque hay personas que hablan de adicción a la pornografía y la verdad es que Ujú. son cosas distintas, Claro, ¿ya? está en discusión también. Exactamente. Y la forma de medirlo también es difícil, ¿ya? Entonces, el Ujú, consumo problemático de pornografía obedece a algunos criterios que guardan relación con algo que me genera un problema en el ejercicio de mi sexualidad, en la satisfacción sexual mía y de mis vínculos, por ejemplo, ¿ya? ujú, Entonces, podría interferir, sí, cuando la satisfacción sexual o la activación del deseo se genera solamente a través de esa vía, podría ser, ujú. Claro. ¿ya? Dijimos que habían distintas motivaciones, ¿no es cierto? Y motivaciones que tenían que ver con la autoerótica y motivaciones que tenían que ver más con lo relacional, ¿sí? Claro. Eh, entonces, la verdad es que eh, es mejor lo uno o lo otro, es más importante una o la otra. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que una tendencia más saludable, orientada al bienestar, no solamente de la persona que estamos hablando, sino que de sus vínculos, desde el aspecto más relacional, tendría que ver con la integración del todo, ¿ya? Y una integración en el equilibrio, que sea dándome cuenta y percibiendo las necesidades según el contexto, es decir, que sea capaz de fluir dando distintas respuestas y donde lo que me movilice desde el deseo
no sea siempre desde un mismo lugar y que el objeto de Ah, deseo no sea siempre el mismo. ¿Se entiende? ujú. Entonces, en ese sentido, yo no te diría, o sea, ahí están las diferencias, ¿no? No me atrevería a decir que compite lo uno con lo otro, pueden coexistir, ¿ya? Pero sí, si yo lo evaluara como clínica, evaluaría eso, ¿ya? Evaluaría que fueran motivaciones varias, que sea flexible, que esté integrada, que sea consciente, ¿ya? Que es muy distinto a una necesidad más, ocupando términos desde la que está más neurótica, ¿no? Más como, más ciega, por decirlo así, sin darme cuenta cuál es mi real necesidad, que pudiese ser un estímulo y una satisfacción inmediata, como por ejemplo, como por activación del sistema de recompensa y necesidad de dopamina y qué sé yo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Usted tendría papers respecto al uso problemático de pornografía? Mira, acuérdame, escríbeme y voy a buscar algo, pero puedes buscar a Paqui Molero. Andrea, ¿me ayudas? Tú que eres alumna de la Paqui también. ¿Cuál es el nombre de la Paqui? Que yo le digo Paqui. La profe de sexología. Espérame. Molero, doctora Molero escribió hace poco un paper sobre eso, sobre el consumo problemático de pornografía. Muy, muy bueno. Hace pocos meses. Ya, La puedes buscar. muchas gracias. De nada. Tenemos más preguntas. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono para hacer una pregunta, quizás un comentario? O si no, pasamos directamente al chat. Parece que no. Vamos al chat entonces. Ah, no, mentira. Angélica levantó la mano. Quizás se arrepintió. Angélica. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Perfecto. Hola, buenas Sí, noches, mi nombre es Angélica. Ya, yo he estudiado un poco lo que es algunos temas y algunas cosas que son referentes a la sexualidad, ya yo que he trabajado por más de 10 años en sex shop y me gusta estudiar todo lo que son los productos como tal que se venden ahí. Y también analizar las carencias o de repente las disfunciones que pueden tener las personas, porque no solamente van y buscan productos o cosas para divertirse, sino que tienen realmente problemas que van mucho más allá, son mucho más profundos que simplemente como experimentar cosas nuevas. Y me gusta bastante este tema, es mi segundo seminario con ustedes porque estoy integrando todos estos conocimientos a las posibles inducciones y ayudas que puedo dar, aparte de la venta de lo que son los productos, que también coayudan al autoconocimiento y a la diversidad como tal en el juego de pareja. Pero también me es súper, como me llama mucho la atención el tema de el deseo sexual en los jóvenes, ¿ya? Porque cada vez, como dijo la persona anterior con respecto al uso problemático de la pornografía y las expectativas que tienen estas personas con respecto al encuentro sexual real, ¿ya? Y eso de repente puede afectar en un porcentaje bastante amplio porque realmente hay mucho más que analizar. Quisiera, a lo que voy con esto, mi pregunta es, cómo abordar y qué tema específico pudiera yo analizar con respecto a una persona que está, vamos a decirlo así, en la flor de la vida, que tenga problemas con deseo sexual y que sea eh, consumidor habitual y problemático o problemática de la pornografía también. ya. Gracias, Angélica, por tu pregunta súper buena, pero hay como 5 preguntas.
en una. Entonces, Perdón, perdón, me encantó, pero voy a tratar de ordenarme porque igual tengo déficit atencional. A perdón. ver, eh, mientras hablaba, yo iba notando algunas cosas y yo les mencionaba que el deseo sexual cumple una función evolutiva, ¿ya? Les mencioné en algún momento, y esta función evolutiva, ¿no es cierto?, fue fundamental, ¿no es cierto?, al inicio de nuestro desarrollo como especie humana. Y con las investigaciones recientes y los avances que conocemos y que se siguen desarrollando con respecto a las influencias de los elementos, factores culturales, sociales, emocionales y el desarrollo de la epigenética, ¿ya? Ahí hay varias preguntas y es un mundo apasionante que la verdad es que yo me volaría y dedicaría un año entero a estudiar ese que tiene que ver con cómo estos elementos, ya que podrían ser constitutivos de factores epigenéticos, han ido haciendo que este deseo sexual que hemos ido tratando de esbozar y de dibujar haya cambiado también a lo largo del tiempo, a lo largo de las eras, ¿ya? Entonces estamos viviendo en un momento, ¿ya? En una sociedad postmoderna que está abierta a la digitalización, en una sociedad profundamente globalizada, expuesta a hiperestímulos, hiperestimulada por todos lados, donde no solamente estamos con estímulos sexuales, sino que estímulos de todo tipo, ¿ya? Vivimos hace poco un evento como la pandemia que nos recluyó, ¿ya? Y que de alguna manera todo esto que se venía expresando en un espacio digital, una corporalidad que es una corporalidad física, una corporalidad que tiene espiritualidad, una corporalidad que tiene una corporalidad emocional, una corporalidad cognitiva, también tiene una versión en el espacio digital. ¿Ya? Y me gusta decirlo así y no lo estoy patologizando. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado ahí en problematizar esa extensión de nuestra corporeidad, ¿ya? O nuestra corporificación digital, por decirlo así. ¿Ya? Si bien es cierto, podemos usar avatares, podemos ponernos filtros en las redes sociales y un montón de cosas, hay algo de nosotros mismos que estamos expresando en ese espacio digital. En algún minuto también les mencioné que el deseo sexual se inhibe o se activa dependiendo de estas percepciones propias de seguridad e inseguridad. Y me da la sensación, y esto es una hipótesis, que los jóvenes, volviendo a tu pregunta, hoy día pudiesen sentirse más seguros en un espacio digital donde se sienten completamente, son dueños y señores, o sea, son masters, tú ves que nacen sabiendo, o sea, no hay, es algo tremendamente intuitivo y les es mucho más fácil relacionarse en ese espacio que en el espacio físico directo, ¿ya? Por tanto, pudiese ser, y esta es una hipótesis, como les decía recién, que ese espacio seguro que permite la activación del deseo sexual se produzca justamente en ese espacio digital, ese espacio virtual, ¿ya? Donde las TICs, digamos, favorecen el que así sea, ¿ya? Sin embargo, el espacio físico directo, el contacto piel con piel, que ha sido lo que hasta el día de hoy ha sido parte constitutiva, ¿no es cierto?, del deseo sexual, de la activación del deseo sexual, pudiese ser un espacio más bien inseguro y que pudiese tener relación con los tiempos que estamos viendo hoy día, donde las relaciones, donde somos más analfabetos. Quizás los jóvenes hoy día en los espacios presenciales son más analfabetos y se entienden mejor en el espacio digital entre los unos y los ceros. ¿Por qué digo esto? Porque, y ahí voy a meter la puntita un poquitito con la educación sexual integral, porque nos falta mucho que aprender sobre cómo relacionarnos, ¿ya? Se percibe un espacio inseguro cuando yo, o sea, a mí me llegan jóvenes a la consulta que no saben cómo seducir. No sé, tengo pacientes de 20 años que consultan por disfunción eréctil, ¿ya? O que se vinculan en relaciones ocasionales por presión a responder, pero sin ganas,
O sea, sin Ujú. ninguna gana de tener interacción sexual, sin embargo, se les presenta la oportunidad y que no pueden no responder. Entonces, ¿dónde está el deseo ahí? Entonces, consultan Exacto. por, por pérdida de la erección, pero resulta que no hay ningún deseo. ¿Cuál es la motivación ahí? Hay distintas motivaciones. Entonces, es un espacio que es amenazante, es un espacio que es inseguro, porque no hemos explorado esta corporalidad física más allá, o sea, el ejercicio que hicimos al comienzo de la sesión. Cerremos los ojos, sintamos el cuerpo, qué estoy sintiendo, cómo está mi temperatura, qué me está pasando corporalmente, cómo está mi respiración, qué estoy pensando al mismo tiempo, qué estoy viviendo en este momento. ¿Ya? Entonces hay un analfabetismo erótico sexual en la presencialidad que no es menor, donde el consentimiento hoy día es un must, ¿ya? Pero se vive como una amenaza, cuando en el fondo no hay nada más rico que convenir y consensuar cosas para poder, como decíamos al comienzo de nuevo, abandonarme a una experiencia segura. Sin embargo, no Sí. existe el know-how, no están sabiendo el cómo, ¿ya? Entonces se vuelcan más en este espacio digital, virtual, que para ellos suele ser más seguro y al final es una utopía porque tampoco es tan seguro. Exactamente. Listo. Esa era la dirección que quería tomar con mi pregunta. No la supe simplificar, pero sí, era como este enfoque donde se siente más seguro. Sencillamente es como ir a un catálogo, buscar lo que te gusta, no esforzarte absolutamente nada, hacer el trámite e irte. Es como que ahora el acceso al internet tiene todo más fácil y se está quedando bastante atrás todo lo que es este proceso. Trifásico de lo que es la iniciación sexual, por así decirlo, del deseo y todo lo que conlleva al final. Pero eso era lo Esto que trae una quería preguntar. señal- Gracias, Angélica. Esto trae una señal de advertencia y la quiero recalcar porque la dije hace un minuto atrás y es que tenemos que tener cuidado de no problematizar las conductas sexuales. Eh, Todo lo que hemos hablado, que es una hipótesis, que puede ser una mirada crítica, no necesariamente tiene que ser un problema, ¿ya? Entonces, cuando tendemos a problematizar, patologizamos las conductas. En vez de abrirnos a explorar, abrirnos a aprender. Entonces yo soy muy abierta a pensar que hay ciertas cosas que se pueden integrar y vuelvo al concepto de integración, al concepto de integralidad, de equilibrio, de conciencia, que requiere de una apertura, de mirarse a sí mismo, de mirar lo relacional, etcétera, etcétera. Y la Gracias. última pregunta. Pregunta. Vamos con Rosana, que fue la tercera en levantar la mano, Rosana. Buenas noches, muy agradecida de esta posibilidad de participar. Bueno, yo me dedico hace varios años, ya 20 años, a trabajar en talleres de sexualidad con mujeres. Y últimamente trabajo más con mujeres de 45 años a los 70. Ya estoy como más enfocada a la sexualidad de las mujeres que están en la premenopausia, menopausia y post, ¿ya? Eh, Bueno, igual quería aportar un poco qué valor le dan usted o cómo valoran en la terapia o el abordaje clínico el peso de la cultura patriarcal ya en esta fase del deseo de las mujeres. Porque a las mujeres nos han enseñado históricamente a ser deseadas por otro y que nosotros no deseemos a un otro u otra, ¿ya? Entonces ahí hay algo que es lo que yo he trabajado con las mujeres, ¿ya? Eh, Ahí hay algo, ¿cierto? Que en la psicología a veces a lo mejor se deja un poquito de lado, ¿ya? Pero yo creo que dentro de una terapia, por lo menos lo que hago yo, le doy un valor a las creencias que existen y que son producto de nuestra socialización de género que aprendimos desde niña, ¿ya? Por un lado eso. Y por otro lado, esa es una pregunta, ya dentro de lo que es la terapia clínica, ya qué peso puede tener, cómo yo incorporo el peso de las creencias, ya. Y por otro lado,
hoy día en las niñas, también yo estuve un tiempo haciendo, cuando era más joven, muchos talleres con niñas, ¿ya? Con niñas adolescentes. Entonces, ¿qué pasa hoy día? También cuando una niña adolescente o un joven, un adolescente, su, su primera experiencia sexual es virtual, porque yo lo observo ahora, ¿ya? Esto de la virtualidad, ¿ya? Esto del sexo virtual, y de ahí como que del paso a concretarlo en la corporalidad, ahí los jóvenes hoy día o los adolescentes están siendo, yo diría, impactados también, ¿ya? Sobre todo hoy día que transitamos a una sociedad transhumanista, ya esto de los muñecos sexuales para hombres, para mujeres, como que una tendencia a transformar un poco eh, el ejercicio de la sexualidad a través de la virtualidad. Y eso yo creo que también tiene un impacto psicológico y en la sexualidad, el cómo nosotros nos vamos a relacionar con un otro en el plano sexo afectivo. Y ahí Sé que hay también juega el erotismo, ¿ya? El erotismo, ¿cuál es el rol que juega también? Eso, gracias. Gracias a ti, Rosana. Aquí hay dos preguntas importantes. Una que tiene que ver con la cultura patriarcal, cómo ha influenciado o ha influido en el ejercicio de la sexualidad femenina, en la satisfacción femenina. Y hablábamos, ¿no es cierto?, de estos tres componentes desde el modelo de Levin, ¿no es cierto? Hablábamos del el drive, el motivo y el anhelo. Y vimos cómo en el motivo, ¿no es cierto?, confluyen esta percepción, esta representación cognitiva del deseo que articula, ¿no es cierto?, lo que, el deseo de desear, ¿ya? Y cómo ese deseo de desear, ¿ya? Que es tan orgánico, puede verse de alguna manera interferido, ¿ya? O inhibido por mandatos, creencias, etcétera, ¿ya? Entonces ahí es súper complejo y desde el punto de vista de la psicología es muy interesante seguirlo abordando, ¿ya? Porque, bueno, lo que sabemos, ¿no es cierto?, según Beck y otros, es que lo que hay personas que activan autoesquemas negativos y esas son las personas que van a tener más disfunciones sexuales, ¿ya? Teniendo las mismas experiencias, se activan ciertos autoesquemas negativos, se activa la ansiedad anticipatoria y la culpa, el miedo, etcétera, etcétera, ¿ya? Versus otras que no van a activar esos mismos autoesquemas, ¿ya? Por lo tanto, una misma creencia o vivir en una misma cultura con los mismos mandatos, con las mismas normas, pareciera ser que no va a afectar a todas las personas por igual, ¿ya? De alguna manera eso da cierta luz de esperanza y es lo que tenemos que profundizar, ¿no es cierto?, en la investigación clínica, en cómo poder abordar y poder romper con esos autoesquemas y poder cambiar esas creencias. Ya lo que se aprendió también se puede desaprender, ¿ya? Y ahí hay algo interesante que hacer en terapia. Entonces yo creo que es importante, interesante verlo. Pero no de alguna manera, y lo voy a decir bien coloquialmente, echarle la culpa a ese elemento como causante de la disfunción del deseo o alguna otra disfunción sexual, ¿ya? Porque sabemos que los factores que están interviniendo en el desarrollo de una problemática sexual son multifactoriales, ¿ya? Entonces, eso es solo una parte. Y la mejor manera de abordarlo es teniendo esta mirada multifactorial. Entonces, hay distintos elementos y factores que van a confluir como activadores, como mantenedores, como reforzadores de la problemática sexual, ¿ya? Entonces, yo creo que es interesante esa mirada cuando vamos a hacer un abordaje clínico y tenemos que hacer una anamnesis y tenemos que recoger una historia, ¿ya? Esa es como, me carga la palabra a ti, pero es un... yo diría que es interesante darle esa vuelta de tuerca y esa mirada y no solamente centrarnos en que la cultura y los mandatos sociales nos han hecho padecer todo esto, porque además
tenemos que devolverle, y aquí vuelvo a un concepto que utilizaste tú, la responsabilidad al consultante o a la consultante en este caso. Es decir, que se dé cuenta que la capacidad de cambio y la responsabilidad de su cambio es de sí misma. Le damos la autonomía para poder hacerlo, y nuestra labor como terapeuta es colaborar en que se dé cuenta que el cambio lo hace ella. Entonces, puede no estar de acuerdo con esos mandatos. Y desde ahí es que tiene que deshacer y salirse desde una posición incluso de víctima, de abuso. Sí, sí, los abusos son muchos. Desde incluso utilizando la rabia como un elemento, ¿no es cierto?, que puedo utilizar para salirme desde una posición de objeto sexual y, ¿no es cierto?, ponerme una actitud más como sujeto sexual, un sujeto que es capaz de decidir libremente, de conocer, de explorar, y de marcar, digamos, hacia dónde va la cosa. Eso es con respecto a las mujeres. Y con respecto a la virtualidad, bueno, un poco lo que hablábamos recién, no podemos tapar el sol con un dedo, es una realidad, es algo que llegó para quedarse, ¿ya? Y vuelvo a la advertencia porque sé que nos provoca mucho susto, cuidado, ¿ya? Pero creo que aun con susto y con cuidado, no podemos dejar de mirarlo, pero con una actitud fenomenológica. No problematizante antes de que sea un problema. ¿Y cómo puedo yo promover conductas saludables y de bienestar sexual, y cómo puedo evitar que se transforme en un problema? Yo creo que eso es muy importante. No estoy diciendo que no tengamos que abordarlo cuando ya se ha instalado un problema, ¿ya? Pero sí abriendo espacios de conversación, abriendo espacios de educación sexual. O sea, yo estoy pensando en alguien que, por ejemplo, pudiese tener una interacción sexual o su primera experiencia sexual desde por la vía virtual, digamos, en el espacio virtual, y no necesariamente tendría que interferir con otras formas de experiencias sexuales, ¿ya? Podría integrarlo de una manera positiva en su experiencia erótica, siempre y cuando sea una decisión libre, informada, consentida, consensuada, abierta, reflexiva, etc. ¿Ya? Entonces yo creo que aquí hay un concepto que es súper clave, que tiene que ver con la libertad, pero la libertad al mismo tiempo también tiene que ver con la educación, con la información. Eso como para no problematizarlo. Ojo y cuidado, porque sí puede ser un problema. ¿Y cuándo va a ser un problema? Cuando, un poco también con la pregunta que veíamos antes, ¿no? Cuando represente una limitación, una limitante. Pero no para mí como terapeuta, ni como consejera, sino que en la vida de esa persona. ¿Ya? Hay muchas personas que no lo ven ni lo representan como una limitante. Ahí nuestra labor como sexólogos es aportar a la reflexión, a la visibilización, lo que estamos haciendo en este espacio, ¿no? A la educación, al mostrar, al colaborar en brindar herramientas de apoyo, etc. No sé si respondo a tu pregunta, Rosana. Sí, en parte sí. Es complejo, porque igual yo conozco jóvenes que tienen ya 20 años, 21, y nunca, y hombres, son vírgenes corporalmente, pero virtualmente han tenido, ¿cierto?, una relación sexual, porque tú sabes que es mucho más que el coito. Pero me preocupa porque conozco muchos casos. O Es sea, yo que creo que vivimos un momento hoy día en Chile. Yo creo que la sexualidad de los varones está siendo muy compleja. Hay un campo problemático. Yo diría que más problemático que el de las mujeres, porque por último yo he trabajado el autoerotismo con las mujeres, la masturbación libremente con mujeres de todas las edades, ¿ya? Y creo que nosotros hemos ido avanzando, pero realmente creo que los varones, en Chile hay muy pocos sexólogos hombres o psicólogos que se dedican a trabajar con varones este tema. Lo hallo muy, muy preocupante,
ya porque también la sexualidad, tú sabes que el género es vincular. La sexualidad se afecta a los varones y los varones no lo ven como un problema, no acuden al psicólogo, no van a un sexólogo porque también hay muy poco en Chile. ¿Quién está abordando esa problemática de estos varones? Están muy solos, ¿ya? Hay días Las que no mujeres, puedo por hablar. último, nosotros tenemos nuestros talleres, nosotros, bueno, yo soy feminista, entonces yo llevo años desde el feminismo trabajando. Nuestra primera reivindicación era nuestro cuerpo, nuestro territorio, ¿ah? El tema del Claro. consentimiento, el tema de, ¿cierto? Entonces llevamos años, yo ya soy vieja, yo tengo 60 años, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo veo porque eso también repercute en el vínculo sexoafectivo de las mujeres, Es sobre todo que las heterosexuales, ¿ya? Que no están contentas con la sexualidad de sus parejas. hoy en día, por eso te insisto, el trabajo no es solamente a puerta cerrada en la consulta, sino que también tiene que ver con la visibilización de nuevas masculinidades, ¿ya? Y eso también es muy feminista. Eh, Creo que es tremendamente importante. Yo hoy día tengo más pacientes varones o que se identifican como hombres y la mayoría son heterosexuales. Y yo diría que es el segmento de personas que hoy día están siendo tremendamente dañados porque han sido desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Porque desde una perspectiva de género las mujeres hemos estado más desfavorecidas a lo largo de los siglos, pero ellos también desde otra perspectiva, hoy día también desde una mirada relacional tienen que movilizarse, están obligados a movilizarse. Quiero darle una mirada más positiva en el sentido que creo que hay mucho que hacer ahí. O sea, no solamente insisto, en diagnosticar, en tratar y en rehabilitar, sino que también en tener una visión integrativa, una visión positiva, desde una sexología más positiva, eh, tratando de abrir espacio para la expresión de estas nuevas sexualidades, de la diversidad, a la permisividad, ¿no es cierto?, de la expresión de distintas formas de masculinidad, de ser hombre. Entonces, eso me parece tremendamente relevante. Y cuando digo que no problematizar antes de, me refiero un poco a eso, ¿no? Como a esta mirada fenomenológica de preguntarme qué es y cómo es. Eh, Insisto, no necesariamente siempre es un problema, aunque nos genere como esta cosa como, es que esto es raro, sí, pues es raro, pero no necesariamente es un problema. No estoy diciendo que no lo sea, puede ser un problema cuando genera angustia el espacio presencial, cuando en verdad no saben ni siquiera cómo saludarse y tienen una forma de ser en el espacio presencial y otra que es totalmente o diametralmente opuesta, entonces tienen una personalidad, una psique totalmente escindida, que se representa de una manera en el espacio presencial y de una que es totalmente opuesta en el espacio virtual. Ahí yo me preocuparía, ¿no? Ahí pudiese haber algo que hay que mirar. Gracias, Vana, por la respuesta. Gracias, Rosana, por las preguntas. Vamos a ir avanzando por temas de tiempo. Les pido disculpas a Belinda, a Álvaro, a Rafaela, pero ya estamos bien pasados en temas de hora. Pero yo me comprometí a una pregunta en el chat, así que vamos a responder una de las preguntas del chat. No sé, Vana, si quieres elegir tú, porque hay varias. Ajá, a Em, ver. yo conté Ay, como gracias, cinco, Andrea. ¿no? ¿Cómo leer? Eh, bueno, aquí están hablando de la mirada despatologizante. em, eh, ya, aquí hay una pregunta que es súper práctica. Me gustan las preguntas prácticas. Bárbara dice, ¿qué tipos de preguntas podría uno hacerse a sí mismo como para mejorar el autoconocimiento de la propia sexualidad a diario? Yo diría desde el cuerpo, con el cuerpo, siempre. O sea, un poco hacer el ejercicio que hicimos al comienzo. Nosotros somos cuerpo, no estamos en el cuerpo, no estamos con el cuerpo, ¿ya? No entramos en el cuerpo, somos cuerpo, somos corporificados, somos sexuales y sexuados. Entonces,
tomar esa conciencia y tomar conciencia de esa corporificación que tiene distintas dimensiones, ¿no? Que tiene una dimensión física, que tiene una dimensión emocional, que tiene una dimensión cognitiva, que hay una dimensión espiritual y como yo les decía recién, ¿no es cierto? Una dimensión virtual, como lo hemos hablado a lo largo también de estos minutos. Me parece que profundizar en esa conciencia también con una mirada abierta, con una mirada curiosa, observando lo que sucede con curiosidad. Y creo que ahí el mindfulness aparece como una tremenda herramienta, ¿ya? Hay distintas formas de abordarlo, pero sí creo que hoy día está siendo una herramienta súper potente como para poder profundizar en este darme cuenta qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué me está pasando, cómo me está pasando, poder tomar más conciencia también de hacia adentro, ¿no es cierto?, de lo interoceptivo, pero también de lo propioceptivo, de lo relacional, tomar conciencia del campo finalmente. Entonces, si hablamos de cómo mejorar el autoconocimiento de la propia sexualidad a diario, yo diría hacerme estas preguntas, pero corporificar esas preguntas a diario, ¿ya? Con una mirada abierta y curiosa, es decir, hemos hablado del deseo, que el deseo es variable, que es contextual, entonces darme cuenta de las sensaciones, darme cuenta de los pensamientos que me acompañan, darme cuenta de las emociones que estoy sintiendo, ya llevar un diario de registro que me permita observar ahora, que me permita registrar, que me permita mirar para atrás, o sea, ahí hay varias herramientas que son más cognitivo-conductuales también, que nos pueden apoyar en ese autoconocimiento, ¿ya? No hay una sola forma de autoconocerse, ¿ya? Hoy día hemos hablado más bien como la aproximación es desde una persona con una corporalidad más bien saludable, ¿ya? Pero también hay personas que están escindidas corporalmente, que están muy dañadas, ¿ya? Tanto en lo psicológico, en lo cognitivo, en otros aspectos de la corporalidad. Y desde ahí la aproximación tiene que ser con mucho cuidado, ¿ya? Entonces hay que ver, por ejemplo, no sé, Rosana hablaba, ¿no es cierto?, de sus talleres de masturbación y de autoconocimiento y autoerótica femenina. Cuando tenemos una persona con vaginismo, no la voy a llegar y mandar a masturbarse a la casa porque así se va a sentir mejor, por ejemplo. Porque probablemente puede estar adormecida, puede estar dañada, puede estar dolida. Entonces hay distintas formas de aproximarse, pero desde una mirada más curiosa, abierta y más orientada hacia el bienestar, desde lo saludable, yo diría que tiene que ver con eso, con estar más atentas al darme cuenta qué me está pasando, qué estoy necesitando, cómo es, qué es. Perfecto, Ana, te pasaste. Muchas gracias. Gracias a todos Hablamos mañana. participación. Perdón de verdad a todos los que quedaron con preguntas. Los dejamos invitados al diplomado asociado a este seminario. Contarles también que este año tenemos un congreso en ADIPA de sexología, de vínculo, de afectividad, que pueden revisarlo en la página web. Va a estar interesante. Vanna va a estar ahí hablando también, pues si la quieren seguir. Y sin más que agregar, vamos a pasar al sorteo y posterior certificación. ¿Sí? De nuevo, Ana, muchísimas gracias por la clase de hoy. Gracias a todos por prender sus cámaras. Les voy a comentar un poquito de las reglas del sorteo.